Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos con Tania. Tania es diseñadora de marcas, viaja en camper y escribe sobre minimalismo, además de hablar de muchas otras cosas. Esta sería la versión corta, ahora nos explicará ella un poquito más, pero te voy a dar una pequeña introducción. Y es que hace más de 5 años que renunció a su empleo de oficina, vendió todas sus cosas, cogió su mochila y se fue sin fecha de regreso. Muchos de los que estamos por aquí sabemos lo que es eso, o por lo menos lo queremos hacer. Lo que originalmente iba a ser un viaje de unos cuantos meses se terminó convirtiendo en un estilo de vida. Ha vivido y viajado por más de 50 países, que no es poco, y emprende mientras viaja y viaja mientras emprende. Actualmente trabaja en remoto, claro está, desde su camper, en un estudio nómada de diseño. Construye junto a su socio la primera comunidad online en español sobre van life, que ahora nos contará qué es, y furgonetas camper. Antes de viajera y emprendedora, fue minimalista, así que unifica todas estas temáticas y nos habla de ello en su newsletter. Si quieres seguirla, después dejaré los datos de contacto. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola, Sonia, muy bien, encantada de estar aquí. Encantada de tenerte porque además tenía muchísimas ganas, porque en esta comunidad nos siguen muchos viajeros y viajeras que o ya lo han hecho o están con ese miedito y ese quiero hacerlo, quiero dejar un poquito toda esta vida que me han enseñado que tengo que seguir Ujú. eh, y hacer otras cosas, pero no me atrevo. Cuéntanos un poquito tu experiencia, qué es lo que te llevó a hacerlo, cómo has logrado, porque te vemos en esa camper ahora mismo. Y bueno, cuéntanos, te dejo hablar. Pues sí, efectivamente, yo dejé mi trabajo de oficina, no solo para viajar, sino para terminar construyendo un estilo de vida nómada. Eso pasó pues hace más de 5 años, en aquel entonces yo trabajaba en Alemania y de repente se me cruza la idea o ese deseo de me quiero tomar una pausa y viajar, ¿no? Lo típico que alguna vez nos planteamos, el hacer un año sabático. Entonces yo dije, vale, pues perfecto, me pongo a ahorrar dinero, renuncio a mi trabajo, me voy de viaje y tan sencillo como buscar otro trabajo más, ¿no? Pero en ese proceso, pues me pasó otra idea por la mente que era, ¿y qué pasaría si yo logro trabajar por mi cuenta? Es decir, entonces, si yo emprendo, pues ya no tengo que volver a una oficina, ¿no? Esa era mi lógica en aquel entonces. Y entonces yo lo que empecé a hacer, pues fueron tres cosas que fueron lo que me permitieron dar el salto. La primera fue ponerme a trabajar en mis finanzas personales. Yo tenía muy claro que si empezaba a emprender, pues al principio probablemente no me iba a dar el dinero suficiente para vivir. Entonces yo decía, vale, me acojo al plan original, me pongo a ahorrar dinero y a poner mi finanza en orden para tener un presupuesto que me permita poder viajar unos cuantos meses. En mi cabeza al principio eran 6 meses y efectivamente terminaron siendo 2 años de viaje por Latinoamérica. La segunda cosa que hice, pues fue también esa formación, porque yo nunca había trabajado por mi cuenta, nunca había sido freelance, siempre había trabajado para empresas y tenía que formarme, aprender un poco cómo funciona el trabajar online, el marketing digital, todas esas cosas. Dentro de esa formación, también diré que hice una formación de coaching, no tanto para yo ser coach, sino para mí, ¿vale? Porque toda esa gestión de miedos, preocupaciones, creencias que te pasan por la cabeza cuando vas a hacer un cambio así tan brutal, pues es muy importante saberlo gestionar. Entonces, en mi caso hice eso. Y el tercer proceso, que por eso siempre he dicho que antes de ser viajera y empresaria fui minimalista, pues fue precisamente eso. Yo me iba a ir de viaje sin fecha de regreso. No sabía cuándo iba a volver. El departamento en el que vivía pues era alquilado y yo tenía que entregarlo totalmente vacío. Así que tuve que empezar un proceso de desprenderme de mis cosas y es muy curioso porque empiezas a ver que realmente no necesitas tanto para vivir bien, porque también, pues claro, yo lo reduje todo a una mochila de 10, creo que eran 10 kilos máximo para que pudiera viajar en el avión. Y con esa mochila estuve viajando 2 años por Latinoamérica, ¿vale? Entonces, ese fue lo que me llevó a viajar fue pues simplemente un deseo de quiero experimentar qué se siente viajar por una larga temporada, pero indirectamente fue lo que también me llevó a emprender porque yo dije, hostia, me gusta mucho este estilo de vida, me gusta mucho viajar, me encanta, yo necesito crearme un trabajo que me permita viajar. Entonces, pues en resumidas cuentas, eso fue lo que pasó. Dejé mi trabajo, me fui de viaje 2 años por Latinoamérica junto con mi pareja hasta que llegó la pandemia. Llegó la pandemia, volvimos en el 2020 a España
Y en esa pausa, que a mí me vino genial, porque bueno, después de 2 años rodando por ahí, pues me vino genial pararme en un sitio y fue en el momento en el que yo decido, vale, pues toda esa experiencia que yo acumulé estos 2 años trabajando como freelance, que si quieres luego te comento cómo le hice, fue lo que me llevó a montar mi estudio de diseño que se llama Fantastic Studio, cuyo nombre está inspirado precisamente en la van life. ¿Por qué? Pues porque después de 2 años viajando por Latinoamérica, ya te imaginarás que ya viajar es parte de mi vida. Y yo dije, ahora vamos por el capítulo 2. El primero fue 2 años por Latinoamérica con la mochila y el capítulo 2 va a ser pues viajando por Europa con la camper. Entonces, pues nos compramos esta furgoneta camper y desde aquí es que paso la mayor parte de mi tiempo, desde aquí trabajo. Mi vehículo también me permite visitar a mis clientes, me gusta mucho eso porque creo que está esa parte digital, pero yo, por ejemplo, he diseñado páginas web para tiendas online a las que yo después visito físicamente, veo los productos, conozco a la persona, desvirtualizo muchos clientes, muchos colegas, entonces eso también me llena mucho. Y pues ya está, esto es, por ejemplo, hasta aquí la parte del estudio, pero no sé si tenga alguna otra pregunta antes de que entre a la parte de la comunidad de las campers. Pues mira, tengo preguntas para situarnos este momento en el que dices, hasta aquí, o sea, yo ya no vuelvo a una oficina, esto se ha convertido en un estilo de vida, esto forma parte de mí, esto es lo que quiero. Ahí aparece miedo, aparece inseguridad. Nos comentabas que ya estabas empezando a buscarte tú un poquito la forma de vivir, pero ya te veías venir que a lo mejor no volvías. Ahí, Ujú. ¿qué emociones aparecen? ¿Hiciste un proceso, bueno, estudiaste coaching para ti misma? Porque evidentemente emociones aparecen un montón. ¿Te sirvió? ¿Te ayudó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuándo fue este momento en el que dices, ya, hasta aquí? Claro, yo creo que en todos los procesos siempre ha habido emociones y por eso es importante saberlas gestionar porque cuando yo decidí renunciar a mi empleo, mis miedos eran, ¿y si me quedo sin dinero? ¿Y si mi negocio no funciona? ¿Y si estoy tirando mi carrera por la borda? Porque yo tenía un buen trabajo en Alemania que me pagaban muy bien, es decir, yo trabajaba con marcas internacionales posicionándolas a nivel mundial. Entonces, todos esos miedos de estoy haciendo un paso que no sé si me va a salir bien, ¿vale? Después fue la parte de, bueno, tranquilízate, Tania, no pasa nada. En el peor de los casos, si se te acaba el dinero, pues te vuelves, ya está, no pasa nada. O sea, o si ves que tu negocio no funciona, pues ya está, lo probaste. Es mejor probarlo que quedarse con la duda. Si no funciona, eres buena profesional, te busca otro trabajo y listo. Entonces, cuando yo empiezo a hacer mis trabajos como freelance al principio fue complicado. Entonces, yo llegué a dudar de mí misma y lo típico de siempre de esto no me va a funcionar, el típico síndrome del impostor, todas esas dudas que tienes, pero al final te digo, llegó ese momento en yo creo que fue, pues, sí, cuando estaba terminando mi viaje, sí, un poquito antes, yo creo que cuando llegamos a Ushuaia, ¿sabes? Porque es el punto Ujú. más austral de Latinoamérica, cuando yo dije, a ver, Tania, si has podido hacer esto, que en tu cabeza era solo un viaje de 6 meses, y te has recorrido todo Latinoamérica, desde el norte de México hasta la Patagonia Argentina, con tu mochila, todo lo hicimos por carretera, salvo porque que por cuestiones geográficas tuviéramos que tomar un avión, por ejemplo, para cruzar de Panamá a Colombia, pero todo fue Ujú. la carretera panamericana. Y dije, si has hecho esto, es que eres capaz de hacer lo otro. Sí. Entonces ahí fue cuando dije, tengo que poder, tengo que poder. Entonces es ese diálogo interno, porque así como nos hablamos de esos miedos y tal, pues ahí también fue ese diálogo de, vale, esto es lo que quiero y voy a luchar por ello. Y no ha sido fácil y ya te digo, el viaje no es que todo nos saliera una maravilla, pero al final así es la vida, es decir, a veces nos enfocamos más en las cosas buenas y no queremos las cosas malas, pero irónicamente no sabríamos valorar las cosas buenas si las cosas malas no existieran. Entonces es esa dualidad, ¿vale? Por ejemplo, la salud no la apreciamos hasta que no estamos enfermos. Por eso es necesario que exista eso. Entonces, los miedos están ahí, pues, para que tú aprendas y veas la parte positiva, que es esa valentía, que es ese salir, que es ese gestionar, sentir tus emociones. Yo las sentía y yo decía, tengo miedo, es que tengo miedo y si me sale esto mal, pues tal. Y era mucho hablar conmigo porque a veces ya externalizarlo te ayuda. Y eso fue lo que a mí me ayudó a tomar la decisión de, vale, Tania, si has llegado hasta aquí, vas a poder. Y efectivamente, te digo, ya pasaron más de 3 años ya desde ese punto que estaba en Ushuaia y que yo me convencí de que esto era lo que quería. Y a fecha de hoy me sigue pasando, ¿sabes? O sea, después cuando monté el estudio también era, vale, ¿cómo lo hago crecer? Y ya eran otros miedos, otras dudas. Ahora con el otro proyecto igual, o sea, siempre van a estar ahí, no es algo como
vale, como esto ya lo hice, ya pasó. No, siempre va a pasar. Pero la clave está en que le des su lugar a esas emociones que estás sintiendo y eso es lo que se llama gestionar, reconocerlas, identificarlas, aceptarlas, decir, tengo miedo y decir, vale, ¿y ahora qué hago? O sea, no quedarte ahí. ¿Qué opciones tengo sobre la mesa? Te digo, relativizar las cosas. Oye, pues no está tan mal. Si te quedas sin dinero, no pasa nada. Hay mucho trabajo por todo el mundo. O sea, tranquilízate, no pasa nada. Entonces, era como un poco ese diálogo y aquí también te va mi secreto. Y es que yo supe valorar mucho el tiempo, porque nuestro tiempo es nuestro activo más valioso. Nuestro tiempo una vez que se va no vuelve. Entonces yo dije, es que este es mi momento. O sea, si no hago este viaje ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Entonces dije, nunca más en mi vida voy a volver a tener 30 años, así que Ujú. quiero hacer esto en esta época de mi vida. Y yo realmente renuncié a mi empleo cuando tenía 29, sí, y cuando cumplí los 30 yo ya estaba viajando por México. Entonces fue como es el darme cuenta, ¿no? De que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, no sabemos si nos dará el tiempo o no, entonces nosotros tenemos que tomar ese control de decir, vale, lo quiero hacer ahora, le doy su lugar, me voy a enfrentar a esto, me preparo frente a esto, por eso te digo, yo tenía miedo a quedarme sin dinero, pues tan sencillo como, vale, pues ponte a ahorrar dinero. ¿Tienes miedo de que Sí. no te salga tu negocio? Vale, pues fórmate, aprende, ten un plan B, ¿sabes? Es un poco como el accionar, el ser un poco proactivo y en ese camino, pues eso, darle también su lugar a las emociones y que no solo sea todo acción, sino emoción también. Y es un ir y venir, un fluir. Me encanta que hayas dicho darle ese lugar a las emociones y el tema del tiempo. ¿Cuántas veces pensamos, no, es que tú lo hiciste a los 30 y yo empecé a los 37 y pensaba, bueno, a veces todavía me viene por la cabeza este pensamiento muy español que tenemos de, ¿quién me va a contratar a mí con 40 años o si esto va mal? Pues lo que dices tú, o sea, es que hay tantas opciones que no vemos, hay tantas formas de ganarse la vida, de hacer cosas, que si no funciona una cosa, estoy convencida que puedes hacer otra. Bueno, convencida no, lo sé, puedes hacer otra. Y al final lo que no va a volver es ese tiempo. El dinero va a ir y va a volver. Y evidentemente da miedito cuando ves que algo no funciona o cuando dices, ostras, a ver si me la voy a pegar. Pero es que si quieres hacer algo, o lo haces ya o mañana no sabes si vas a estar. Entonces, Claro. es importante. Sí, además esa frase que dicen que uno se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hace, entonces, si realmente tienes esa motivación de hacer algo, llámese emprender, llámese hacer un viaje, llámese cambiar de sitio, cambiar de profesión, lo que tú quieras, si realmente tienes ese deseo, hazlo, porque efectivamente, no, te digo, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, entonces aprovecha tu tiempo, el dinero es algo que si se va, lo puedes volver a hacer, pero el tiempo no. Entonces yo cuando caí en esa situación dije, es verdad, o sea, nadie me garantiza que vaya a vivir hasta los 50, así que pues tomo esa decisión ahora, me preparo para eso y ya está. Y a fecha de hoy me sigue pasando. Por ejemplo, cuando mis padres me dicen, pero niña, ¿vas a vivir siempre en una furgoneta? Y yo le digo que no, que ahora, en este momento presente, a mí me apetece hacer esto. Pero vamos, como si vivo 2, 3, 4, 5 años en la furgoneta, y yo vivo 50 años, es que es apenas el 10% de mi vida viviendo en una furgo, es que no es nada. O sea, voy a pasar el resto de mi vida metida en un lugar o en varios, no lo sé, pero la gente a veces como que, o el cerebro quiere como que tener todo controlado y no se puede. Entonces, también ayuda mucho el tema del mindfulness, o sea, a mí me ayuda mucho eso. Entonces es como ahora en este momento presente, ¿qué recursos tengo? Ahora en este momento presente, ¿qué estoy sintiendo y cómo puedo gestionarlo? Ahora en este momento presente, ¿qué me apetece y qué puedo hacer? Entonces, es un poco eso, porque también es como la gente a veces me dice, pero siempre has vivido en una furgoneta, pero no, pero ¿por qué tienes esa preocupación? Ahora me apetece hacerlo y cuando me canse, pues me voy a donde quiera vivir, al cabo para eso mi trabajo me permite, es decir, puedo trabajar de donde sea, así sea una furgo, así sea viajando o así sea en mi casa. Entonces, esa es la menor de las preocupaciones para mí. Sí, qué bueno. El proyecto Nómada, o sea, el proyecto, todo, o sea, todo esto que has montado, que es el tema del diseño web, el tema de vivir en la camper, que estáis creando la Ujú. comunidad, todo esto surge después de empezar el viaje. Quiero decir, porque muchas veces nos centramos en, he estudiado esta carrera, he hecho esto, de esto tengo que vivir toda la vida, cuando en realidad, pues si la vida me pide un trabajo en remoto,
pues voy a buscar algo que me guste, que me apasione, me formo, como has dicho tú, y a partir de ahora me dedico a esto. Ujú. Sí, sí, claro, al final es que la vida son ciclos. No sé por qué a veces pensamos que tenemos que estar siempre igual y no, realmente el ser humano está con sus ciclos, va creciendo, va evolucionando y va cambiando. Entonces, cuando tú aceptas eso, es más fácil vivir estos procesos. Entonces, tendrás tu ciclo viajero, tendrás tu ciclo emprendedor, tendrás tu ciclo, por ejemplo, de madre. Hay bastantes ciclos. Entonces, en mi caso, yo trabajaba más con el tema de comercio internacional y me empezó a gustar el diseño, me empecé a formar en diseño y cuando decidí dejar mi trabajo dije, vale, voy a apostar todo por el diseño, ¿vale? Entonces yo empecé como freelance esos 2 años que estuve viajando. Aquí voy a hacer spoiler y contar una anécdota de error para que veáis que no todo sale bien al principio. Ujú. Cuando yo empecé a emprender, pues yo no sabía cómo hacerlo en el tema online. Entonces a mí me enseñaron lo típico, ¿no? Crea tu marca personal, empieza a publicar en un blog, tal, tal, tal. Y yo empecé haciendo todo esto, pero yo internamente no me sentía aún preparada para compartir eso, porque me decían muchos, pero comparte que ya estás viajando con tu laptop en tu negocio y tal, tal, tal. Y yo por dentro decía, pero es que esto es mentira, o sea, yo estoy viajando porque tengo dinero ahorrado, no porque tenga mi negocio. O sea, sí, estoy emprendiendo, pero yo todavía no sé si esto me va a funcionar. Es decir, todavía no puedo decir, mi negocio me da para mantener mi estilo de vida. Claro que eso es lo que quiero, pero no puedo decirlo y comunicarlo así. Y entonces tuve esa mala experiencia de cómo, entre comillas, gestionar una marca personal, que después me di cuenta que no era así. Entonces, paralelamente, mientras yo construía mi, entre comillas, marca personal, yo iba de una manera muy simple y sencilla tocando las puertas en los negocios locales a donde yo iba. Por ejemplo, si yo iba a un hotel y cuando hice la reserva vi que en su página pues habían faltas, no tenía estructura, el diseño no convencía. Yo iba físicamente, veía que tenían un espacio muy bonito, pero las fotografías no comunicaban, pues yo me animaba a decirle a ese hotel, oye, mira, que he visto tal, que sepas que soy diseñadora, he visto tales mejoras que podemos hacer en tu web, si te apetece, pues mira, yo me voy a estar alojando aquí 2, 3 días, pero si quieres podemos trabajar juntos. Y así fue como empecé a trabajar como freelance. O sea, no había necesidad de hacer todo ese rollo de móntate la web con un blog y comparte en Instagram. O sea, no había necesidad porque yo podía ir a tocar puertas y ya está. Entonces, eso fue como parte de, a veces nos complicamos tanto la vida y tan sencillo que es empezar a probar con lo que ya tenemos. Entonces, pues yo empecé así. De hecho, mi primer trabajo fue en un glamping en Tulum. Entonces, fue con un hotel boutique muy bonito. Y así empecé, tocando puertas y trabajé pues con varios negocios, desde escuelas de yoga, de surf, también pues hoteles boutique, tiendas de ropa, de diferentes negocios que yo me iba topando por ahí, ¿no? En varios países, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Chile, en Argentina. O sea, no en todos sitios se encontraba porque claro, mi objetivo no era trabajar en sitio, mi objetivo era trabajar online, ¿vale? Entonces yo necesitaba esa primer confianza y esos primeros pasos para hacerlo. Y la manera en la que Ujú. yo lo conseguí fue así, ¿vale? Entonces, cuando ya pasa ese viaje y vuelvo a casa, yo digo, vale, ya tengo 2 años de experiencia que puedo consolidar en un lugar. Y fue cuando yo creé mi estudio de diseño, ¿vale? Entonces, en mi estudio de diseño, lo que yo hago es ayudar a marcas, pues, de principio a fin, es decir, desde diseñar su branding, que branding no solo es la identidad visual, que se suele confundir mucho, el logo, los colores, no, es sentar las bases de esa marca, hacer la parte del diseño web y la implementación de esas herramientas que te permitan pues tener tu embudo, por ejemplo, email marketing, calendario de citas, pasarelas de pago, etcétera. Eso es lo que yo hago en el estudio, ¿vale? Entonces, yo ya tengo trabajando como diseñadora 4 años y después de 2 años viajando en la furgoneta, se nos ocurre este side project que es la comunidad de Distrito Camper, ¿vale? Y Distrito Camper es una comunidad que reúne a los apasionados o interesados de este mundo de la van life donde nos reunimos en una plataforma online y pues ahí hay de todo. Hay desde información sobre rutas, sobre vehículos, gente que tiene dudas, que comparte experiencia, gente que viaja con niños, con perro, con trabajo. Puedes viajar y hacemos quedadas. O sea, es un proyecto que surgió a raíz de mi estilo de vida que tengo ahora como nómada en una casa rodante. Claro, porque cuéntanos un poco más, que tenía ya ganas de entrar en este estilo de vida muy particular, que yo creo que muchos nos gustaría probar, porque ¿cómo es vivir en una camper?
¿Cómo es vivir en movimiento? ¿Tienes proyectos ahora de empezar a moverte? Ahora te encuentras en Córdoba, Ujú. ¿sí? Y estás pensando ya en moverte con tu pareja y seguir viajando, porque para los que nos veis en YouTube, pues la veis sentada en una camper, pero para los que nos estáis escuchando en el podcast, pues os digo, Tania está sentada en una camper, así que iros a YouTube para poder ponerle cara, aparte de la foto de la portada, y para ver que realmente se puede tener un estilo de vida distinto, mucho más minimalista, mucho más acorde al final a tus valores y a lo que realmente quieres. ¿Qué es esto de vivir en camper, de vivir en movimiento, sobre ruedas, de poder ir a visitar a tus clientes a pesar de que estén en otros lugares del mundo o de España? O sea, ¿qué proyectos tenéis ahora? Vale, pues mira, vivir en camper, como todo, no es la panacea, no es súper bonito, o sea, todo tiene sus partes negativas y positivas. Dentro de las partes positivas, pues está que yo puedo aparcar en un sitio y despertarme al lado de la naturaleza, al lado de la playa, obviamente respetando las regulaciones de dónde sí podemos aparcar y dónde no, pero aquí en España hay muchas áreas de autocaravanas donde tú cuentas con agua, incluso con electricidad, algunos tienen baños públicos porque yo viajo en una camper que tiene todo, o sea, aquí atrás está mi baño, aquí está mi cocina, atrás está mi dormitorio, entonces yo tengo todo aquí. Pero hay personas que viajan en campers que, por ejemplo, no tienen baño o no tienen Ujú. ducha, entonces ellos necesitan otras facilidades, ¿vale? Entonces, en mi caso, esta camper me da la total comodidad para vivir aquí. Y te digo, los mayores beneficios son pues que yo puedo ir decidiendo a qué sitios ir, pasar mucho tiempo ahí, estar en contacto con la naturaleza, lo cual me viene bien porque me gusta, pero también para la creatividad en el tema del diseño y te digo, conocer a mis clientes, de virtualizar personas, ser amigos, etcétera. Partes negativas, pues claro, esto es un espacio muy pequeño, esto no es una casa, no podemos exigirle a una camper que funcione como una casa. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una capacidad de 100 litros de agua que tengo que aprender a gestionar bien y decir, vale, pues si me tengo que duchar hoy más esto, más tal, y en el siguiente destino no hay agua, pues entonces cargo antes aquí para tener agua cuando me vaya a la montaña, por ejemplo. O, por ejemplo, el tema del internet. O sea, esta llamada yo no la podría hacer si ahora estuviera pues en la Sierra Súbetica. Entonces tuve que bajar, decir, vale, me quedo aquí, hago las llamadas, hago todo mi trabajo y cuando ya termine, pues ya me voy y me hago esa rutita por la montaña. Entonces es gestionar tus recursos. En cuanto al tema del espacio, pues claro, tenemos un espacio limitado. Yo solamente tengo un cajón, que ese es todo mi armario de invierno y verano. Por eso te decía que sí se puede viajar en una mochila también invierno y verano, porque yo lo hice. O sea, al principio México era calor, el Centroamérica era calor, pero cuando llegamos a la Claro. Patagonia era invierno y saber aprovechar tu espacio. Entonces, aquí también pues tienes menos cosas, por eso el minimalismo es parte de mi vida. O sea, desde ese momento en el que yo decidí vender todo, ahora que vivo con poco, y también el minimalismo lo aplico en los negocios. O sea, la manera de hacer más con menos, simplificando procesos, ayudándote de herramientas, pues es parte de, ¿no? Entonces, te digo, esas serían las desventajas. Obviamente, en el tema del baño, que es un área que a todos les da curiosidad, pues claro, todo el mundo me pregunta, pero ¿cómo le haces con el baño, no? Pues el baño, nosotros tenemos una cajita, ¿vale? Que se llama poti en el mundo camper, pues ese poti, claro, cuando se llena tú lo tienes que vaciar. Ujú. No huele nada, es como un baño de labio normal, de agua y tal, pero claro, no tienes una cañería, entonces tienes que bajar esas aguas negras, se les llama así, y vaciarlas pues en un área correspondiente. Agua de, por ejemplo, cuando te lavas las manos, cuando lavas los platos, cuando te duchas, esas son aguas grises y las podemos descargar en cualquier, pues también área de desagüe, ¿no? Entonces, tema electricidad, que también me preguntan mucho, ¿cómo le hago? O ahora, ¿cómo estoy haciendo esta llamada contigo desde la camper? Pues tan sencillo, mi teléfono móvil es mi módem, ¿vale? O sea, tengo un buen servicio de internet contratado. Tema electricidad, tenemos paneles solares aquí arriba, lo cual se carga con el sol, no gasto en electricidad. Cuando llueve, pues tenemos una batería que va agarrando esa luz del sol, la convierte y la almacena en esa batería. Por ejemplo, este portátil para que esté cargado yo tuve que encender un conversor, etcétera. Entonces, es una vida también algo alternativa, porque te digo, Ujú. pues, vives mucho en el presente, ¿vale? Pero para mí los beneficios
de que yo puedo viajar, me puedo llevar mis cosas, no tengo que estar buscando un hotel. Yo viajo con mi perro, entonces en muchos hoteles no te dejan viajar con tu perro. Entonces, para mí, esa comodidad compensa más que las posibles incomodidades que pueda tener. Y esto va a pasar también tanto si viajas con tu mochila, como si viajas con tu camper, como si viajas con coche. O sea, en todas las cosas que hacemos, siempre van a haber incomodidades. El punto está en dónde tú pones el foco. Si yo pusiera el foco en que esta cámara es muy pequeña, no me cabe mi armario, tengo que vaciar las aguas, pues en lugar de quejarme, dejo de hacer y me voy a mi casa. Yo prefiero Exacto. poner el foco en las cosas que sí me gustan y por eso a mí me encanta y por eso yo lo sigo disfrutando y por eso te digo, o sea, el año pasado nos hicimos esta ruta por la costa en el sur, Ujú. desde Málaga hasta Francia, dimos la ruta por los Pirineos y tal, y ahora la vamos a hacer por el norte de España y vamos a ir hasta otros países fuera, vamos otra vez a Francia, a Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, entonces vamos a una ruta grande. Para mí, ese ya es una recompensa enorme que vale muchísimo más que todas las incomodidades que pueda vivir en una camper. Claro, es que al final lo que dices tú es elegir, ¿no? O sea, uno tiene que escoger qué es realmente lo que quiere y asumir, pues, que ganas unas cosas y pierdes otras, pero al final es tener esa capacidad de decir, bueno, esto es lo que quiero, que muchas veces, ojo, nos cuesta, Ujú. porque decir, no, no, esto es lo que quiero, con sus cosas buenas y sus cosas malas, da como cosita, nos quedamos ahí en donde estamos, virgencita, virgencita que me quede como estoy, y después nos arrepentimos muchas veces por no probar. Me encanta de toda esta conversación el hecho de que hables un montón de veces de probar, de hacer las cosas, porque el tiempo que se vive es el presente, el que está el aquí y ahora, con el internet que tenemos ahora, con la luz que hay ahora, con el lugar en el que estás ahora, porque muchas veces nos vamos tanto al futuro y nos quedamos tanto en el pasado que lo que hacemos es vivir una vida que no nos gusta vivir. Y en este podcast pues hablamos mucho de otros tipos de vida y de cómo salir de esta situación que no te gusta. Evidentemente, a quien le guste, pues está perfecto, ¿no? También el que tiene la vida tipo que se nos ha propuesto muchas veces y está encantado, perfecto. O encantada, perfecto. Pero claro, estamos aquí para ver también otras formas de moverse. Tú compartes este estilo de vida con tu pareja también. Ujú. Sí, sí, al final, cuando hablamos de estilo de vida, yo siempre les comento, pues, a las personas que me preguntan, que no es que yo venda este estilo de vida. Yo lo que digo es, tú crea tu propio estilo de vida. O sea, vamos, como si quieres vivir en un campo con tu huerto rodeado de gallinas, como si quieres vivir en una furgo, como si quieres vivir viajando con tu mochila por Asia, como si quieres estar en tu casa, en tu ciudad de siempre, pero sé feliz, ¿sabes? Entonces, en mi caso, pues yo tuve mucho la suerte de que mi pareja también compartía conmigo esa visión. Juntos los dos Ujú, fue cuando decidimos renunciar a nuestro empleo, los dos juntos nos fuimos de viaje 2 años por Latinoamérica. Y luego cuando volvimos, pues fue como, oye, pues esta es mi visión, yo quiero seguir viajando, ¿tú qué opinas? Oye, pues a mí también, oye, nos compramos una furgoneta, vale, perfecto. Entonces fue como esta inversión grande que hicimos los dos ujú. de comprar este hogar, por así decirlo, que sería lo mismo que si nos compramos un piso, ¿sabes? De nosotros decidimos invertirlo aquí y también planificar todas esas cosas. Oye, en el peor de los casos, si vemos que esto no nos gusta, ¿qué hacemos? Vale, pues la podemos alquilar, vale, perfecto. Entonces yo, dentro de mi empresa, además de tener las actividades de diseño y tener lo de la comunidad, yo tengo un epígrafe que me permite alquilar esto como un vehículo por si alguien lo quiere usar. Al final no lo he hecho porque me encantó y digo, perfecto, pero es ese darte el permiso de probar, porque si nunca pruebas, no vas a saber si te gusta, pero tenemos tanto miedo a pasar una experiencia negativa que nos privamos la oportunidad de probarlo. Entonces yo también siempre dije, si no me gusta emprender, me vuelvo a mi trabajo, que no me gusta el viaje por Latinoamérica, me voy a otro sitio, me voy a mi casa, que no me gusta la furgo, pues la alquilo, la vendo y me voy a un sitio, ya está, o sea, no pasa nada, o sea, hay que como eso, aterrizar en el presente y ver que no todo es tan grave como pensamos y que lo que sí es grave es que tú te prives de la oportunidad de hacer esos cambios en tu vida por ese miedo de lo que pudiera pasar, por esa incertidumbre y al final cuando lo haces te das cuenta que no era tan grave como pensabas y que el beneficio de hacerlo es muchísimo mayor que esos miedos o esas dudas o esas incertidumbres que hayas tenido. Claro, y además el tema de cómo encontrar el equilibrio entre lo que uno quiere y lo que la sociedad te impone, ¿no? Porque con la sociedad te impone claro, es raro. Ujú. De Sí. normal, lo vemos como raro el que no tengas tu oficina, tu trabajo, tu tal. O sea, ¿cómo encuentras ese equilibrio? Porque muchas veces
también lo que vayan a pensar los demás, las opiniones de tus seres queridos, que lo hacen con toda su buena intención, de tus amigos, es como, ¿estás loca? ¿Dónde Ujú. vas dejando tu trabajo que tenías estupendo de Alemania y te coges una mochila y te vas a... Quiero decir, ¿cómo encuentras ese...? Porque a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero yo me he visto justificando el hecho de que me vaya a viajar o el hecho de que dejara mi trabajo. Y es como, ¿pero por qué tengo que justificar? Si tuviera un Ujú. trabajo estable no tendría que justificar nada. Y ahora estoy justificando el hecho de haber dejado el trabajo estable para emprender, para moverme, para viajar. ¿Cómo has vivido tú esa situación? Porque imagino que también te habrán dado un poco de caña por ahí. Sí, claro, o sea, todo el mundo fue desde que dejé Alemania, era, pero ¿cómo vas a dejar Alemania? Llevas 5 años trabajando ahí, tu carrera y tal. Y yo al final lo veo de dos cosas, o sea, número uno, la gente puede preguntar porque realmente le preocupa, o sea, le preocupa, porque si tú tienes esos miedos, probablemente ellos también se los han planteado. O sea, a mí me decían, pero ¿cómo te vas a ir a Latinoamérica? A Centroamérica es muy peligroso, me decían mucho eso. Y yo decía, ¿pero tú has ido? No, 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 pero viste, pero tú has ido, no, pero es que las noticias, entonces déjame ir a verlo, ¿vale? O sea, Sí. sí, sé que existe ese riesgo, pero déjame ir. Y ya te digo que a mí en el viaje no me pasó absolutamente nada. Y Centroamérica o toda Latinoamérica en general, pero principalmente Centroamérica me encantó, me fascinó. O sea, yo que soy muy selvática, como digo, que me encanta la selva, los animales, es que fue mi paraíso. Y mira de lo que me hubiera perdido si no lo hubiera hecho por las opiniones y los miedos de los demás. Entonces, número uno es eso, puede ser que sea una preocupación real, como suele pasar con los padres, ¿no? Que, Ujú. claro, se preocupan y lo hacen por tu bien, aunque, claro, tú te dices, oye, tengo que estar explicando todo. Y el otro motivo es porque ellos ven reflejado en ti lo que a ellos les gustaría hacer. Entonces, claro, ellos no se atreven a hacerlo. Entonces, pues te sueltan a ti todo ese diálogo interno que ellos tienen. O sea, no es lo mismo una persona que me decía, pero ¿cómo vas a hacer esto? Y si te pasa algo, que otra persona que me decía, pero es que esto yo no lo haría porque es que es muy peligroso. Es que como, sabes, tú puedes notarlo, pero al final, independientemente de eso, yo he aprendido que la gente siempre va a hablar, hagas cosas buenas o cosas no tan buenas para ellos, siempre va a hablar. Y lo importante, pues eres tú, lo que haces tú contigo. Entonces, yo, por ejemplo, ese diálogo lo he tenido hasta conmigo misma en un momento en el que dije, a ver, pero ¿quién va a contratar a una diseñadora que viaje en una furgo? ¿Por qué? Porque son creencias preinstaladas de una sociedad que te hace creer que no eres profesional si no estás rodeada en una oficina, ¿vale? Ujú. Entonces yo dije, a ver, estas son creencias, porque Tania, tú ya has trabajado, tienes un background, empresas grandes, pequeñas donde trabajaste, tus clientes están felices, a ellos les tú viajas en una furgo. Es más, al contrario, les inspiras porque viajas en una furgo. Entonces, ¿quién me dijo eso? Pues yo misma, ¿sabes? O sea, yo misma tuve que hablar conmigo y convencerme a mí misma de que al final yo estaba viviendo en coherencia. O sea, yo vivo en coherencia de la vida que yo quiero actualmente. Entonces, yo siempre he dicho, y ese es como también un mantra en mi estudio, que yo no hago solamente diseño web y branding. O sea, yo estoy ayudando a esos emprendedores a que alcancen lo mismo que yo alcancé. ¿Sabes? Ujú. Porque esa gente que emprende también tiene un sueño, también tiene un estilo de vida que quiere lograr, también tiene metas igual que yo. Y si yo soy una persona que ha sido capaz de lograrlo, yo con mi trabajo les estoy ayudando a que ellos también puedan alcanzarlo. Entonces mi trabajo alcanza una profundidad mayor. Y entonces cuando yo comparo eso versus si estoy trabajando en una camper o si alguien me dice que soy una nómada hippie o lo que sea, es que para mí ya no tiene relevancia alguna, ¿no? Entonces es muy normal, siempre que hagamos cualquier cosa la gente nos va a, podríamos decir, criticar, juzgar, dudar de nuestras capacidades o dudar de nuestras decisiones, eso siempre va a pasar, pero nosotros no podemos controlar lo que pasa afuera, nosotros solamente podemos controlar lo que pasa adentro, lo que pasa adentro en tus emociones y lo que pasa en tus pensamientos. Entonces, mientras tú tengas esa conversación contigo misma, pues bien regulada, que seas también amable contigo mismo, que también pasa eso, nosotros solemos ser las personas más duras con nosotros, nos criticamos mucho, nos juzgamos, pensamos en lo que el otro pueda llegar a pensar de nosotros y no sabemos si está pensando eso, ¿no? Realmente son nuestros miedos, ¿vale? Entonces, pues yo lo he gestionado un poquito así, ¿no? Como poniendo en valor realmente lo que hago y decir, a ver, Tania, el estilo de vida que tú tienes es el que tú has querido, no tienes que agradar a los demás, tienes que agradarte a ti misma. ¿Tú estás feliz? Sí, pues ya está, Ya no está. pasa nada. ¿Tú le estás haciendo daño a alguien? No, ya está. ¿Puedes ayudar a alguien con esto? Sí, estupendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando te haces esas preguntas, de hecho, esto también me lo han enseñado, esas preguntas de, ¿es bueno para mí? ¿Es bueno para mi entorno? ¿Es Ujú. bueno para el planeta? Cuando tú te haces esas preguntas y tienes un 3 sí,
Entonces ya tienes como la confirmación que necesitabas para ti, o sea, no tiene que venir nadie de afuera a decírtelo. Claro, que también está la parte positiva, así como hay gente que nos critica y nos pregunta y tenemos que justificar, hay gente, por ejemplo, como tú, Ujú. que dice sus comentarios de, oye, pues me gusta lo que haces, me anima, me inspiras. Yo creo que necesitamos ser más positivos y compartir eso, porque esas palabras de aliento, de ánimo, pueden ayudar a una persona a que salga adelante en ese reto que tiene. Entonces, compartir espacios como este en el que yo te animo a que lo hagas, pues espero que sea, ¿no? Como ese punto de inflexión de, vale, una persona que lo ha hecho y que me anima a que yo también salga a por ello. Claro, te iba a decir, digo, porque en este podcast estás porque tienes un estilo de vida distinto, un estilo de vida nómada, has pasado todas estas fases que pasamos muchas, de este miedo de dejar lo que tengo, de tomar una decisión importante, como es voy a hacer un poco borrón y cuenta nueva, ¿no? Y hasta aquí lo que viví muy bien, pero ahora quiero un cambio. Entonces, para mí es una parte muy importante de tu marca y de este estilo, ¿no? O sea, yo te contacto por este estilo de vida nómada como diseñadora también, pero es como, enséñanos y muéstranos que de verdad sí se puede, sin que todo sea, ¡ay, qué maravilloso ha sido todo!, ¿no? O sea, perfecto, o sea, como nos lo has contado, también ha habido sus cosas malas, también he tocado puertas y escucha que si hay que volver a tocarlas, se volverán a tocar. La cuestión es que uno viva feliz. Ujú. Claro, sí, eso es fundamental. O sea, al final, si nos dejamos guiar por eso, conceptos como la felicidad, el éxito son muy relativos, ¿vale? Para ti el éxito significa una cosa, para mí otra. Entonces, al final tenemos que estar alineados con nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que a veces nos desconocemos mucho a nosotros mismos. No sabemos qué queremos, no sabemos quiénes somos, no sabemos cuáles son nuestros valores que nos guían, ¿vale? Entonces, cuando conoces todo eso, es más fácil para ti tomar decisiones que estén alineadas contigo. Y si no tan sencillo como pasarlo por el cuerpo. O sea, si tú haces algo que no te hace sentir bien, es como, vale, ¿qué es lo que no me hace sentir bien? ¿Qué puedo hacer frente a esto? O sea, es un poco, pues sí, es un juego realmente. Yo todo lo veo como un juego. Y pues al final yo creo que ese tipo de gestión emocional y Ujú. mental me ha ayudado mucho a que todas las acciones que ya he hecho de manera, por así decirlo, física, materializar, pues que si el negocio, que si el viaje, que si la comunidad de las campers, que si el estudio de diseño, que si este estilo de vida minimalista, pues ha sido mucho porque lo he trabajado primero en el plano invisible, el que no se ve, que tiene que ver más con eso, con las emociones, con las creencias, pues con todos estos aspectos abstractos, ¿no? Que a lo mejor en mi caso es más fácil verlo porque también se trabajan con una marca, es decir, antes de hacer la parte visual de una marca, trabajas esos aspectos Ujú. abstractos, pero que cuando los defines tienes una base sólida sobre la que construyes una marca. Pues es similar con la vida. Cuando tú defines todas esas cosas, qué metas quieres lograr, qué sueños, qué habilidades tienes, qué recursos, cuáles son los miedos a los que te enfrentas, cuando tú como que defines todo eso abstracto, es más fácil para ti entonces crear un plan de acción más realista, más materializable, por así decirlo. Entonces empiezas a hacer cosas y ya te digo desde un principio, no todo lo que planeas te va a salir como lo pensabas. O sea, a mí nunca me ha salido todo como lo pensaba. Es verdad que es bueno planificar porque al cerebro le da una cierta tranquilidad de decir, bueno, esto es lo que va a pasar. Pero siempre hay que estar abierto a que siempre van a pasar un montón de cosas y también tener una buena actitud. De esas cosas malas que te pasan, todo tiene una lección, ¿vale? Entonces a mí me han pasado muchas cosas, entre comillas, malas y dejé de llamarlas fracasos por aprendizajes. Y hacer ese pequeño chip mental, dije, vale, bueno, era parte de la aventura. No puedo pretender tener un negocio sin pasar por la parte de bajadas y subidas. No puedo pretender hacer un viaje sin aceptar la parte negativa de ir cargando tu mochila, ir buscando un alojamiento, dormir en camas diferentes cada tiempo, cocinar en diferentes sitios, comer, o sea, no puedo, o sea, no puedo pretenderlo. Entonces, eso es a lo que yo llamo aceptar la dualidad de la vida, ¿sabes? Ese positivo, ese negativo es en sí un conjunto y cuando tú lo aceptas, cuando tú lo abrazas, cuando tienes una buena actitud, la verdad que fluyes mejor por la vida. O sea, eso yo creo que es mi aprendizaje mayor reflexivo que me ha ayudado mucho a disfrutar todo, o sea, disfrutar los viajes, el emprendimiento, los proyectos que hago, en fin, todo. Sí, llegar a esa calma, ¿no? A ese equilibrio, ese estoy bien, así. Yo Ujú. Claro, pagaría, sí, sí, equilibrio así es como lo he hecho. sí, 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 pagaría por quedarme con esa sensación de calma, ¿no? De bueno,
Hay cosas buenas, hay cosas malas, pues lo malo se solventa y lo bueno se disfruta y aprendemos de las dos experiencias. Ujú. Qué maravilla. ¿Dónde te pueden encontrar, Tania? Pues mira, pueden visitar mi página web personal, que es taniaeufrasio.com, y ahí yo tengo los enlaces a mis dos proyectos, que es Fantastic Studio, que es mi estudio de diseño y branding, y a la comunidad de Distrito Camper, que esa es la comunidad que llevo junto con mi pareja y nuestro pequeño equipo, que somos 5 personas. Y bueno, pues cada uno tiene su naturaleza, ¿no? O sea, Fantastic Studio es mi trabajo 1 a 1 con emprendedores. Y Distrito Camper, pues te digo, es esa comunidad que tiene que ver con el tema de las furgonetas, por si a alguien le apetece incursionar en este mundo y después de la entrevista dice, pues yo también quiero viajar en una furgoneta, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo ni nada, pues ahí en esa comunidad tenemos toda esa información, hacemos quedadas, nos divertimos mucho. La verdad que ese es un emprendimiento de mucha diversión, ¿no? De hacer contactos y disfrutar, que al final para eso estamos aquí. Y tanto emprender como viajar, como lo que hagas, trata siempre de que haya ese disfrute, disfrútalo, o sea, vive el presente, no nos compliquemos tanto, ese ruido mental que a veces nosotros nos hacemos, lo podemos simplificar, o sea, vivamos ahora el momento presente mientras nuestras acciones estén alineadas o estemos felices y nos sintamos bien, va a estar todo bien. Sí, qué maravilla. Dejaré en las notas del podcast todos los datos que nos has dado para que puedan acceder directamente y en YouTube también. Y sí que iría a preguntarte, porque me ha parecido genial el tema de la comunidad. O Ujú. sea, qué bueno saber que uno no está solo. Porque muchas veces pensamos, ay, no, 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 a mí se me ha ido la pinza y se me ha ido la cabeza y estoy yo sola ante el mundo. No, hay mucha gente que ya ha dado pasos, a lo mejor en el mismo camino que quieres ir tú. Entonces, esa comunidad de viajeros en camper es maravilloso para empezar a incursionar, ¿no? Y a empezar a ver cómo se hace, qué se hace, porque yo qué sé, temas, pues eso, como has dicho tú, del baño y todo, son estas dudas que uno tiene y que hay muchas otras personas que mira qué fácil nos lo has explicado tú, ¿no? O sea, que Ujú. tienen soluciones súper rápidas porque ya lo han pasado y tener una comunidad de personas que se juntan, que se ven, que comparten información, a mí me parece maravilloso. Así que Ujú. quería hacer hincapié en eso porque me parece... Sí, las comunidades son maravillosas porque encontramos gente que está pasando por el mismo proceso que nosotros. Por ejemplo, comunidades de emprendimiento, que tú sabes que a mí me encantan, pero también en comunidades de esto, porque, por ejemplo, amigos míos que nunca han viajado en una furgo no me van a entender. Es más probable que tengan dudas o me critiquen, pero alguien que lo hace sabe. Y me dice, es que yo te entiendo, no quiero bajar de tu furgo porque es que mola, o sea, así de sencillo. Entonces, esas comunidades precisamente hacen eso, unirnos con personas que también tienen los mismos objetivos o los mismos intereses que nosotros, ya sea una comunidad profesional como de emprendimiento o una comunidad de intereses como es Distrito Camper, que Distrito Camper une a gente que está interesada por este mundillo. Entonces, todos compartimos nuestra experiencia, todos nos nutrimos, es un espacio muy bonito que hemos creado y a raíz de esto, de yo empezar a vivir en una furgo y mi pareja también, dijimos, bueno, vamos a crear este espacio, ¿no? Y pues bueno, en mi caso, como mi estudio es aparte, no hay ningún conflicto, al contrario, todo en mi vida está súper alineado, o sea, tanto Sí. mi estudio como Distrito Camper. Y bueno, Fantastic tiene su nombre inspirado en la van life, o sea, todo hay como esa coherencia. Y pues yo te digo, yo en mi página web también tengo esa newsletter donde hablo pues eso, un poco más sobre la experiencia de cómo es emprender, este estilo de vida nómada y sobre todo del minimalismo, cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro negocio para simplificar y disfrutar más. Qué maravilla. Pues lo voy a dejar todo en las notas del podcast. Estoy segura de que mucha gente irá a visitarte porque es que pinta muy bien. Pinta muy bien, suena muy bien y hay mucho viajero por aquí. Pues ha sido un placer tenerte por aquí, Tania. Nada, de nada, el placer ha sido mío. Una bonita charla. Nos vemos. Seguimos en Claro contacto. que sí. Bueno, pues un beso. Chao. Adiós, chao. Espera, detener, que no la líe parda.